Hola mis Star Dollars, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos por terminar el año 2021 y también tengo otros videos planeados que no son de Star Doll. En el video pasado les pedí que me dieran ideas para un nuevo video y tengo dos comentarios que son del mismo tema. Luz Rodríguez, Micaela y Bubeca Ávila me dijeron que hiciera un video sobre Star Doll Academy, de cómo avanzar, porque pues es fácil quedarse estancadas en misiones. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios y por ver mis videos, así que vamos a comenzar. Bueno, y lo primero que vamos a hacer, supongo que es revisar las misiones. Yo ya terminé todas las misiones de Star Doll Academy. Entonces vamos a revisar. Como ven, aquí me dice que ya quedó. Le voy a poner anuario y vamos a ver rápidamente. Vamos a ver las misiones en las que tienes que gastar dinero, en las que te podrías atorar. Pues en la de guerra de comida saben que tienen que comprar, pero ya les dije que si compran el overall de Star Coins, pues no van a batallar. Creo que en este, disculpen el look, pero fue hace mucho tiempo. Creo que aquí tienes que comprar porque veo que es como un peinado y un atuendo. Pues ahí fíjense en eso. ¿Qué más? Aquí que tienes que crear ropa. No sé si se pueda overoles, pero sí tienes que crear varias cosas. Aunque hay misiones en las que tú puedes elegir, que te dicen que si quieres un proyecto de belleza, de ropa o de decoración. Yo normalmente, bueno, en la última misión que me pidió que escogiera, elegí de decoración. Puede ser moda o decoración porque saben que hay muchos artículos de Star Coins, pero en el caso de belleza, casi todo el maquillaje cuesta Star Dollars y les va a costar más trabajo hacerlo. Entonces aquí estoy revisando más o menos. Y es que también depende, si ustedes quieren un buen portafolio de Star Doll Academy, pues sí tienes que gastar porque las cosas más bonitas son de Star Dollars. Aquí se ve también como ropa, no sé si te piden diseñar algo. Entonces, bueno, así a simple vista. Esto ya fue más cercano. Esto pues ya era cuando era Superstar, entonces no me costó tanto trabajo comprar esto. Pero si no son Superstars está difícil porque tienes que gastar. Entonces me voy a crear otra doll o voy a usar una de las que tenía antes para mostrarles las misiones. Vamos a la otra doll. Bueno, y aquí ya entré con otra doll, con Escarabela, que fue la que usé para dar el premio de la dinámica de septiembre, si no me equivoco, del club Star Dollars YT, que si no te has unido, te recomiendo que te unas porque ahí les voy a estar poniendo los detalles de mis videos, voy a estar haciendo concursos o dinámicas de vez en cuando que puedes ganar algún artículo de Star Dollars y pues para pasarla bien entre suscriptores, ¿no? Entonces continúo con el video. En esta doll nada más llevo una misión completa, que nada más es como que un cambio de look. Pero ahora en la misión 2 dice que compres algo de joyería en la Star Plaza. Vamos a ver. Como les decía, cuando te dejan misiones de la sección de belleza, es difícil conseguir cosas de Star Coins porque casi todo lo de belleza es caro, es maquillaje, es accesorios. Entonces vamos a ver qué encontramos. O igual, bueno, vamos a ver así, porque en el catálogo también puedo poner que sea de Star Coins, pero por aquí hay algo de Star Coins, dice, pero ¿qué es? La peluca. No creo que nos sirva la peluca. Sigamos viendo.
Aquí hay algo. A ver, estos aretes pueden servir. Bueno, ya lo compramos y ya se nos marcó aquí. También es muy importante que tengan en cuenta si quieren un anuario bonito o si lo que quieren es pasar las misiones. Porque como ven al principio de mi portafolio se veían looks muy feos, pero porque era de antes, ¿no? Hace muchos años. En este pues nada más lo voy a hacer para enseñarles por si no quieren gastar mucho dinero. Ya dependerá de ustedes pues qué tan bonito lo dejen. A ver, la misión nos pidió que cambiáramos el look y que lo guardáramos como nuevo estilo. Aunque no tengo mucha ropa, no la he comprado. Hace mucho que no me metí. Vamos a ponerlas. Ahora tomamos la foto y va al anuario. Muy bien, y aquí ya nos regalaron maquillaje. A ver, aquí está, en la que tienes que gastar. Pero lo bueno es que es ropa. Voy a ir aquí a ver si hay algo o dónde puedo encontrar ropa. Ya no recuerdo cuáles son las tiendas de ropa medio económica. A ver, está pero ocupo dos prendas. ¿Cuántos Star Coins tenemos? Bueno, pero este es accesorio, nos van a pedir un accesorio ahorita. ¿Cuánto cuesta este? 290. Voy a buscar una blusa. Bueno, así, sencillón. Ok, ya cumplimos. 2 accesorios, como bolsa o zapatos. Voy a volver a la misma tienda, porque había una bolsa. Zapatos, no sé si haya. Era esta. Y uy, no me di cuenta y me cambiaron Star Dollars por Star Coins. Ay, qué bárbaro. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Y no me lo contaron ni tanto que gasté. Ay, no puede ser. Pero ya no tengo moneditas. Es lo malo. Siempre se tiene que pensar en todo. Pero bueno, por esta ocasión vamos a comprar unos de Star Dollar. Hubiera llegado aquí primero. Vamos a otra tienda. Ah, pero esta sí es más cara. Bueno, vamos a poner en el catálogo, ni modo. Lo malo es que en Star Dollar Academy no te avisan si tienes que gastar o no. Si quieren pueden ir a mi suite y checar mi anuario y se dan una idea en dónde tienen que comprar y en dónde no. Por ejemplo, esta es la tercera misión, si mal no recuerdo, y ya nos están poniendo a comprar. Y se me acabaron los Star Coins, ya no me pude salvar. Así que podrían proponerse ahorrar cada semana y cumplen con cierta misión. Y así cada semana y hacen una misión. O hacen varias misiones hasta que lleguen a una en la que tengan que gastar. Vamos a comprar... Iba a comprar esos, pero no me gustaron. Mejor unos que estén decentes. Estos cuestan 5. Vamos a comprar estos para terminar la misión y no dejarla incompleta.
Ahora sí, y ya nos dio la bolsa. Esta nada más es de cambiarte. Entonces, yo creo que pueden hacer eso. Mi recomendación en este momento es que empiecen con las misiones. Si solamente quieren gastar Star Coins, hagan ciertas misiones, y si llegan a una misión en la que tienen que comprar ropa o accesorios, cualquier cosa, gástense todos los Star Coins en esa misión y ahorren unos días, que es fácil ganarlos, o pueden proponerse una semana, como les digo, y luego hacen esa misión y hacen otras hasta que vuelvan a llegar a una en la que tienes que comprar, y así sucesivamente. Bueno, y la voy a guardar así. Era todo. Ir a una fiesta. Todavía no se pone de que se completó la misión, está cargando. Se quedó trabado. Uy, es que no hay fiesta. Sí se guardó, pero nos pide que nos tomemos una foto en la fiesta y no hay fiesta. Y ni modo de crear una. ¿Se podrá? A ver, vamos a ver. Puedo crear... Pues vamos a crear una, no hay problema. Ya hasta nos dieron ahí un regalito de Star Coins y vamos a tomar la foto. Muy bien. ¿Cómo vamos? Esta es la cuarta. En la segunda y en la cuarta tienes que gastar, pero aquí este ya lo resolví en el video pasado. Ya les dije que pueden hacer. Entonces hasta aquí les voy a dejar el video. Ya les di un tip, pero si necesitan más, pues les hago otra parte, no hay problema. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Sé que está simple, pero la verdad hubiera sido bueno que se los grabara pues mientras yo lo hacía, o tal vez les pueda hacer episodios. Como ya terminé todas las misiones en mi doll principal, puedo empezar a subirles las misiones con esta doll. Ya hice las primeras 3 y la cuarta, como les dije, está en el video pasado. Ya tienen mis recomendaciones, así que si quieren ver otra parte de Star Doll Academy o si quieren de otro tema, pónganmelo en los comentarios. Y pues no me queda más que agradecerles. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta el próximo video.